tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a hablar acerca del libro más peligroso, el libro más temido, más combatido, más perseguido por los tiranos, por los dictadores, por los déspotas. Estamos hablando justamente de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Esto es una especie de continuación de la predicación anterior, donde hablábamos acerca de que seríamos llevados ante reyes y gobernantes. Y vamos a hablar un poco hoy acerca de esto, ¿no? De la Biblia como un libro peligroso. Quisiera arrancar en este video hablando acerca de una frase muy conocida que se repite continuamente cuando se habla de historia, cuando se habla de la visión clasista de la historia, de la lucha de clases. Es una frase popularizada por Carlos Marx. En realidad no es una frase de él, ya filósofos anteriores habían esbozado esta frase o esta máxima de que la religión es el opio de los pueblos. Quiero llamar la atención a que esta frase fue publicada por Carlos Marx en el año 1844, no por casualidad. El año 1844 es una fecha importante según la Biblia, según la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14. Pero más allá de eso, esta frase lo que trataba de representar o de graficar era que la religión, y en particular cuando la izquierda habla de la religión, no se está refiriendo a las religiones en general, se está refiriendo al cristianismo puntualmente y a la Biblia puntualmente. Lo que trata de expresar esta frase es que la religión es como una especie de analgésico, de calmante, que hace que las personas que sufren y que son oprimidas no se den cuenta de su condición y, basados en las promesas de una gloria futura, del paraíso o de la vida después de la muerte, soportan las injusticias de la sociedad. Entonces hay que quitar ese opio, ese calmante, ese analgésico, para que ellos busquen una solución real a su problema de opresión. Lo interesante es que, siendo Carlos Marx el padre del marxismo y del comunismo, este experimento se ha hecho en muchas partes del mundo y siempre los resultados fueron los mismos. Siempre hubo opresión, siempre hubo hambre, siempre hubo pobreza, siempre hubo violaciones a los derechos humanos, a los derechos individuales. Así que sabemos que en realidad quitar la religión cristiana, porque el ataque de Marx es contra el cristianismo o contra la Biblia judeo-cristiana, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Él era de ascendencia judía y por eso conocía la religión judía básicamente. Este experimento se ha hecho y ha dado resultados desastrosos y lo sigue dando hasta el día de hoy. ¿Sí? En los países donde se aplican las políticas socialistas, los derechos humanos son quitados y la gente se ve cada vez más obligada a migrar a otros países o se ve cada vez más empobrecida, ¿sí? Sus libertades son cada vez más cercenadas. Así que esto ya se sabe cuáles son los resultados finales. Pero más allá de eso, esta frase de Carlos Marx de que la religión es el opio de los pueblos y en particular el cristianismo constituye una ideología que atrasa a las naciones, se sigue sosteniendo constantemente a través de los medios de comunicación. Hace poco veía un dibujo animado, una caricatura, donde los personajes viajaban como una especie de universo paralelo y cuando llegan allí ven que en realidad el mundo está mucho más avanzado con la tecnología, ¿sí? Es como una especie de mundo futurista y cuando preguntan qué año es o qué época es, el protagonista dice no, es el mismo año, es la misma época, solo que en este universo no existió el cristianismo. Y como no existió el cristianismo, es una sociedad 1000 años más adelantada que la nuestra. Entonces dan esta idea a los niños o a la gente, al público en general, dan esta idea de que el cristianismo ha atrasado la civilización, el avance científico, el conocimiento, etcétera, etcétera, el progreso en definitiva. Pero esto no es nada más que un mito, no es nada más que un cuento. El dicho de Marx de que la religión es el opio de los pueblos, lo que produce atraso, lo que produce degradación, lo que produce la esclavitud, etcétera, todos los males de la sociedad, en realidad es un mito. Se nos dice constantemente que la religión desalienta el pensamiento crítico, que nos vuelve personas sumisas, propensas a ser dominadas. Se nos dice que nos vuelve ignorantes, que nos vuelve anticientíficos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dice de la religión, pero en realidad es totalmente al revés. Cuando nosotros analizamos la historia, el cristianismo fue la religión más perseguida de toda la historia y más censurada, y perseguida y censurada por los déspotas y por los tiranos y por los dictadores, ¿sí? Desde los emperadores romanos hasta la actualidad. Entonces quisiera hacer un breve repaso primeramente de esto. Nerón, en el siglo I, por ejemplo, fue uno de los más grandes perseguidores contra los cristianos.
El apóstol Pablo, el apóstol Juan sufrieron las persecuciones de Nerón, que veía en el cristianismo una amenaza para el imperio. ¿Por qué? Porque el cristianismo pregonaba a través de la vida de Cristo que Cristo decía que el César no era Dios. La religión del imperio era que el César era Dios. Entonces Jesús decía, den al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo que el César no era Dios y por lo tanto el César ni Roma debían recibir adoración. Y los cristianos que fueron perseguidos justamente porque se ponía en duda el poder absoluto del tirano, ¿sí? Del opresor, del dominador. Por lo tanto, la Biblia fue un libro proscrito, al punto de que Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, lo tiene que escribir en símbolos. ¿Por qué lo tiene que escribir en símbolos? En parte porque la Biblia era un libro perseguido y hubiese sido destruido si no hubiese sido escrito en manera de clave. Por ejemplo, Roma no aparece como Roma, sino como Babilonia, ¿sí? Y cosas como esta podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Así que vemos que el emperador romano, uno de los más despóticos, de los más tiranos, Nerón, persiguió al cristianismo y persiguió a la Biblia. O sea que la Biblia, en este caso, estaba en favor de la libertad, en la libertad de los creyentes de no adorar y venerar a Roma al punto de dar la vida por un emperador absolutamente corrupto. En el año 303, el emperador romano Diocleciano promulgó un edicto que les prohibía a los cristianos adorar a Dios y les ordenaba quemar sus escrituras. O sea que ya para el siglo IV las Biblias eran quemadas, ¿sí? Este libro que estamos hablando ahora, que es la Biblia, era el libro perseguido por los emperadores romanos hasta la época de Constantino, ¿sí? Cuando Constantino decidió hacer una nueva versión de la Biblia, según él se había convertido. Pero siempre el Imperio Romano persiguió a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia amenazaba su autoridad. Después vamos a ver por qué es que la Biblia amenaza la autoridad de los dictadores, de los déspotas y de los tiranos. Eso lo vamos a explicar ahora con algunos versículos. En la Edad Media, cuando supuestamente el mundo se había vuelto cristiano, Roma se había vuelto cristiana, también la iglesia de Roma persiguió a los cristianos y persiguió a la Biblia. La Biblia fue proscrita. Los que tuvieran las Sagradas Escrituras y la leyeran en su propio idioma eran quemados con Biblia y todo. Y supuestamente eran reyes cristianos. Sin embargo, estos reyes cristianos, como eran déspotas, como eran tiranos, como violaban los derechos y abusaban de sus súbditos, obviamente la Biblia no les convenía porque la Biblia les abría los ojos. El Papa mismo obviamente era denunciado por la Biblia porque la Biblia condenaba las prácticas del Papa, así que la Biblia fue prohibida también durante la Edad Media. ¿Sí? El cristianismo verdadero fue prohibido durante la Edad Media. Esos 1000 años de supremacía papal no fueron 1000 años de cristianismo, fueron 1000 años de romanismo, contrario a la Biblia. La Biblia era quemada también, y eran perseguidos aquellos que tenían la Biblia y la leían en su propio idioma sin el filtro de los sacerdotes, sin el filtro de la interpretación del clero. Terminada la Edad Media, en la Revolución Francesa, cuando le fue quitado el poder absoluto que tenía prácticamente el Papa, esta revolución, que obviamente quería tener también un poder absoluto y quería tener un poder despótico, ¿sí? Un poder totalitario contra las conciencias de los demás y quería decapitar a todos los que fueran contrarrevolucionarios, también quemó la Biblia. También se hicieron quemas de Biblias en las plazas, a semejanza de lo que dice Apocalipsis capítulo 11, de los 2 testigos que fueron muertos en las plazas. Esto es un reflejo de lo que sucedió en la Revolución Francesa. De ahí surge el humanismo ateo, todos los pensamientos humanistas que derivaron en el socialismo actual, ¿sí? Así que en esa etapa también tenemos una persecución contra la Biblia, y todos los que quieran saber lo que fue el reinado del terror, basta con que lean la historia para ver cómo se mataban unos a otros. Realmente fue un poder despótico, fue un baño de sangre la Revolución Francesa, y obviamente la Biblia denunciaba esos abusos. Después vamos a ver por qué. Y llegamos hasta el humanismo moderno, ¿sí? Tenemos la revolución socialista en Rusia, en China. Rusia y China, solamente en estas dos revoluciones, en estos dos gobiernos despóticos, tanto el de Stalin como el de Mao, tenemos 100 millones de muertos. Es decir, que estos tiranos mataban a su propia gente. No estamos hablando de guerras con otras potencias extranjeras, como fue en el caso de Alemania, que se le achacan unos 27 millones de muertos entre los propios y los ajenos, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar de que Hitler era un tirano, de que Hitler era un monstruo, pero nos olvidamos que Stalin también tiene unos 30 millones de muertos y Mao tiene unos 70 millones de muertos de su propia gente. O sea, solamente entre estos dos regímenes comunistas nosotros tenemos 100 millones de muertos. Y sin embargo es muy llamativo y es muy interesante
de que esté prohibido en muchos países usar la esvástica, pero que no esté prohibido usar la hoz y el martillo. Es interesante eso, ¿sí? Porque evidentemente hay un sesgo histórico ideológico, ¿sí? A la hora de prohibir ciertas ideologías, ¿sí? Así como es peligrosa la ideología nacionalsocialista, es peligrosa la ideología socialista o comunista, porque se ha llevado a la tumba a muchos millones de personas más que el régimen nazi. Así que ahí tenemos también quemas de Biblia, persecución a los cristianos, etcétera, etcétera. No solamente Rusia, después la Unión Soviética, hasta el día de hoy, si ustedes googlean China, Biblias, ¿sí? Persecuciones, van a ver que hasta el día de hoy los cristianos en China son perseguidos, son detenidos, son muertos, son despojados de sus bienes, son obligados a migrar, etcétera, etcétera, solamente por causa de su fe, por causa de ser cristiano. Ahora, ¿por qué la Biblia es peligrosa para los tiranos? ¿Por qué es un libro peligroso para los déspotas, para los autoritarios? Básicamente porque el Génesis en primera instancia nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Solo Dios está sobre el hombre. Si bien se debe obediencia a las autoridades civiles, solo Dios puede ser adorado. Esto es un pensamiento muy peligroso porque pone a los reyes, ¿sí? A los gobernantes, a los presidentes, a los príncipes, pone a todos los gobernantes como seres humanos semejantes a nosotros. Por lo tanto, no le debemos una obediencia ciega, sino que sí debemos una obediencia civil, pero con un límite que tiene que ver con la adoración a Dios. Y esto, para los que quieren ser totalitarios, para los que quieren gobernar las conciencias de los demás, es un peligro, porque en realidad no solamente los césares se creían dioses, sino también estos grandes dictadores como Stalin, como Mao y como otros se han creído dioses con la capacidad de decidir quién vive y quién no vive, quién es bueno para la sociedad y quién no, a quienes hay que borrar o purgar de la sociedad y quienes pueden permanecer. Ellos mismos se han creído dioses. Entonces no pueden tener otro Dios que les compita, la devoción o la adoración. Así que esta es una de las razones. Aparte, la Biblia menciona que los reyes son seres humanos responsables ante Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 5, vamos a ver que Moisés fue enviado delante del faraón, uno de los reyes más poderosos de su época, y fue enviado con una amonestación de parte de Dios. Y a este rey no le gustó en absoluto que hubiera un Dios que le dijera lo que tenía que hacer. Entonces la Biblia presenta esta historia y de cómo Dios castigó la obstinación de los reyes que se opusieron a la voluntad de Dios. También tenemos a Samuel, que fue a los reyes de Israel. Eso lo podemos leer en los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Tenemos a Isaías amonestando al rey de Tiro, a Arabia, a Babilonia, a Judá y a Israel. Tenemos a Jonás amonestando al rey de Nínive. Tenemos a Juan el Bautista amonestando a Herodes. Obviamente todos estos profetas de diferentes épocas fueron a los reyes más poderosos de la tierra para darles un mensaje de parte de Dios para que se reformen y para que hagan justicia, para que hagan lo que es correcto, porque ellos tenían que rendir cuenta delante del Creador. Esto no les gusta a los tiranos, esto no les gusta a los déspotas, esto no les gusta a los dictadores, y por eso la Biblia es perseguida y está proscrita en muchos países del mundo en la actualidad. En la actualidad, los países donde la Biblia está prohibida, donde la Biblia es perseguida, son los países más despóticos del mundo. Son los países donde ustedes no quieren ir a pasar sus vacaciones, y mucho menos a migrar o a vivir allí. Según la página web Puertas Abiertas, que les voy a dejar el enlace en la descripción del video, es una organización que se encarga de llevar un relevamiento acerca de los cristianos perseguidos en el mundo, porque hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos los cristianos en el mundo. Aproximadamente unos 100.000 cristianos son asesinados al año solamente por causa de su fe. Esto sin contar los cristianos que tienen que ser exiliados o que pierden sus trabajos o que son detenidos o que se les confiscan sus bienes. En diferentes países del mundo hay un ranking de los 50 países donde más persecución hay a los cristianos, y obviamente ese ranking lo encabezan países musulmanes y países comunistas. Pero esto es muy interesante porque ustedes nunca van a escuchar en la televisión que 100.000 cristianos pierden la vida solamente por el hecho de ser cristianos en el mundo. Jamás van a escuchar una noticia como esa en los medios de comunicación. Ustedes en los medios de comunicación van a escuchar que un miembro de la comunidad LGTB recibió un insulto por la calle, o que una persona afroamericana recibió un insulto por la calle, o que una persona judía recibió un insulto por la calle, o que fueron golpeados o lo que fuera. Pero nunca van a escuchar que en países de África, en países de Asia,
en países musulmanes y en países comunistas, los cristianos son muertos solamente por ser cristianos y que hay unos 100.000 al año. Nunca van a escuchar eso, porque hay un sesgo ideológico en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no trabajan para difundir la verdad. Son operadores políticos que pertenecen a un pequeño puñado de dueños con intereses creados, intereses comerciales, intereses políticos, ¿sí? Entonces obviamente nunca vamos a escuchar la verdad de los medios de comunicación, solamente vamos a ver un reflejo de las políticas que estén de moda. Pero evidentemente el cristianismo y la Biblia sigue siendo un libro peligroso. ¿Un libro peligroso para quién? No para cualquier persona, sino para los déspotas, para los dictadores, para los tiranos. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a dar una idea acerca de esto. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 10, que nos dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. ¡Wow! Este pasaje es muy claro, este pasaje es muy contundente, al decirnos que no podemos poner nuestra confianza en hombre alguno, que nuestra confianza para nuestra salvación, para nuestro bienestar, tiene que estar en Dios, tiene que estar en Jehová, y que aún nuestro propio corazón puede ser engañoso. Nuestro propio corazón puede inventar reglas morales de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Por eso no es bueno confiar en nuestros propios sentimientos, tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos marca cuáles son los parámetros morales que son inamovibles. Ustedes piensen esto, lo que era inmoral hace un par de generaciones, hoy la sociedad lo acepta como moral, y viceversa. Es mal visto lo que antes era bien visto. Entonces, ¿podemos confiar en el criterio y en el corazón de los hombres, que es cambiante? Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es una regla fija que nos marca cuáles son los parámetros morales para nuestra conducta, para nuestra vida, para nuestras relaciones. Entonces, la Biblia lo primero que nos dice es: mira que los hombres pueden gobernar, los hombres pueden tener autoridad, los hombres pueden hacer muchas cosas, pero ellos no marcan cuáles son tus parámetros morales. Es Jehová el que marca cuáles son los parámetros morales. ¿Le puede servir esto a algún dictador que quiera imponer su régimen y que quiera crear una sociedad a su imagen y semejanza? Obviamente que no le sirve, esto le juega en contra, esto cuestiona su autoridad, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en los Salmos, capítulo 146, versículos del 1 al 6. Imagínense que ustedes son un dictador que quiere imponer su voluntad por la fuerza a una sociedad, y fíjense el pasaje, lo que dice este texto bíblico. Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Bueno, bien claro, ¿verdad? No confíes en los príncipes, porque los príncipes se mueren y perecen sus pensamientos. O sea que ni siquiera desde el más allá nos pueden ayudar, como algunos proponen, ¿no? Que bueno, nuestro líder pasó a una mejor vida y ahora desde el más allá nos va a ayudar. No, confía en Jehová, confía en Dios. Dios es el que te sustenta. Ningún líder político, ningún dictador, ningún gobernante le da nada al pueblo. Es decir, ningún gobernante le puede dar algo al pueblo que no le haya quitado anteriormente. Cualquier gobernante que va dando dádivas o va regalando cosas, no está regalando de su propio bolsillo, está regalando de lo que le quitó al mismo pueblo, ¿sí? Así que ningún gobernante te puede sustentar. El que te sustenta es Dios, que hace salir el sol y que hace llover sobre los campos y que genera el crecimiento en los frutos para que tengamos comida. Después el gobernante tiene la función de servir al pueblo, tiene la función de proteger al pueblo, de ayudar al pueblo, pero no tiene la función de quitarle a uno para darle a otro. No tiene esa función.
Sin embargo, eso es lo que hacen. Y cuando le quitan a uno y le dan a otro, dicen, miren cómo nuestro líder nos da. No, no les da nada. ¿Sí? Los gobernantes no pueden dar nada que no le hayan quitado a alguien anteriormente. Por lo tanto, Dios es el que nos da a través de su creación. Porque ustedes pueden ser ingenieros también, ustedes pueden tener su esfuerzo, pueden labrar la tierra, pueden regar, pueden hacer todo lo que quieran. Si Dios no da el crecimiento, si Dios no hace salir el sol, si Dios no manda la lluvia, se acabó nuestro esfuerzo. O sea que dependemos enteramente de Dios nuestro creador. O sea que la Biblia es contraria al pensamiento dictatorial de los déspotas y tiranos. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje que está en Salmos 148 versículos del 11 al 14 que dice así: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este pasaje invita a los reyes, a los príncipes, ¿no? Al pueblo en general, a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, a adorar al único que debe ser exaltado. El único que debe ser adorado es Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador. No hay otro, ¿sí? Él está por encima de todos, aún de los reyes y los gobernantes. Sin embargo, cuando nosotros vemos, no solamente el emperador romano quería ser adorado como Dios, sino que también todos los déspotas que vinieron después de él. Si vemos filmaciones de la Rusia de Stalin o de la Unión Soviética, si vemos filmaciones de la China de Mao, vamos a ver que siempre están los carteles con la foto de los líderes, ¿sí? Siendo venerados, siendo adorados por el pueblo, un poco por la fuerza también, ¿no? Hay de aquel que no le adore o que no le rinda cierta pleitesía o le agradezca por lo menos al líder, ¿no? Entonces se hacen largas procesiones, desfiles con la foto, con las imágenes, adorando a esas personas, a esos seres humanos, ¿sí? Ni que hablar también en la Cuba de Fidel Castro y en muchos otros regímenes, y aquí en Argentina también. En Argentina somos peor todavía que en Rusia, porque en Rusia no sé si hay tantas imágenes de Stalin hoy en día, pero hoy acá en Argentina tenemos imágenes de Perón por todos lados, o de Eva, siendo adorados o venerados como si fueran salvadores, cuando en realidad no hicieron nada por el pueblo. Lo único que pudieron haber hecho al pueblo es servir con los bienes que el mismo pueblo produjo, o con las riquezas que el mismo pueblo tenía y que le pertenecían al mismo pueblo. Entonces los dictadores, los déspotas, los tiranos odian la Biblia porque los pone en su lugar, los pone como seres humanos, deficientes, que van a tener que dar cuenta a su creador, porque a Dios no le importa si un gobernante es ateo, si es cristiano, si es budista, no le importa. Dios le habló al rey de Egipto, que tenía su religión, le habló al rey de Babilonia, que tenía su religión. Cada uno tenía su religión, y a Dios no le importó. Dios mandó profetas a esos reyes y les dio un mensaje de amonestación. Algunos escucharon, otros no escucharon, ¿sí? Pero todos van a tener que dar cuenta al Creador que está por encima de todos los reyes y los príncipes de la tierra. Por eso es que la Biblia no es un libro bien recibido y es un libro perseguido por aquellos que son gobiernos tiránicos o déspotas. Vamos a ver un pasaje bíblico que muestra esto de manera bien patente. Esto se encuentra en Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 12, que dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Yo sé que hay dignísimas excepciones, pero en líneas generales, los reyes y los príncipes de la tierra conspiran contra Jehová y contra su ungido. O sea, en líneas generales, los gobernantes de la tierra que en algún momento de su vida llegan a estar por encima de los demás, empiezan a creerse que ellos son dioses. Entonces, en línea general, los reyes se oponen a Jehová y a su ungido. Ellos van a decir: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tomen nota de este pasaje, porque lo vamos a ver más adelante. Dios le dice a Cristo que Dios mismo le va a dar a Cristo por herencia a todas las naciones, todos los reinos de la tierra. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Dios les llama a los reyes de la tierra y les dice, escuchen, admitan amonestación, porque ustedes van a tener que dar cuenta delante de mi Hijo. Ustedes van a tener que honrar a mi Hijo. Toda rodilla, hermanos, amigos que están viendo este video, toda rodilla en el mundo se va a doblar delante de Cristo. Aún de aquellos reyes que se han creído dioses, se van a doblar delante de Cristo. Van a mirar al que traspasaron y van a lamentar todas las naciones de la tierra. Aún los césares que persiguieron a la iglesia, aún los dictadores que persiguieron y mataron a los cristianos de su propio pueblo, todos ellos van a tener que rendir cuenta delante del Hijo de Dios. Por eso es que la Biblia es un libro odiado por los tiranos. Otro texto que muestra de manera patente que en realidad los reinos de la tierra en líneas generales son propensos a estar del lado de Satanás y no del lado de Dios y de su Hijo, lo presenta Lucas capítulo 4 versículos del 5 al 8. En la tentación en el desierto, después de que Satanás tentara a Cristo diciéndole que convierta las piedras en pan, dice lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense qué interesante. Satanás le ofrece a Cristo todos los reinos de la tierra y le dice que a Él le fue dada autoridad sobre esos reinos de la tierra y Él a quien quiere puede darle esa autoridad. ¿Por qué Cristo rechaza eso? Primero porque le pide que se incline y le adore. Y Cristo responde con el escrito está, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se iba a inclinar delante de nadie más. Pero aparte de eso, porque su Padre le había prometido ya de que le iba a dar por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, los reinos que hoy se alinean debajo de la bandera de Satanás y que hoy se oponen a Dios y a su Hijo, tarde o temprano van a ser puestos por estrado de los pies de Cristo, porque todo va a ser puesto por estrado de los pies de Cristo. Todos se van a inclinar a los pies de Cristo. Dios le dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y gran parte de esos enemigos que tiene Cristo son reyes y gobernantes de la tierra que se oponen abiertamente a Cristo, que denuncian a la Biblia como un libro peligroso y que lo persiguen. Desde Naciones Unidas, obviamente, ya se está hablando de que la Biblia y sobre todo el cristianismo es una religión peligrosa y un libro peligroso porque según ellos es un libro discriminador que atenta contra los derechos de ciertos grupos o de ciertas minorías. La verdad es que ellos están buscando excusa para proscribir la Biblia en los países occidentales, que obviamente son países que se han, como he mencionado ya en otros videos, se han erigido como potencias mundiales justamente porque se han basado en las libertades y en los principios cristianos protestantes que emanaban de la Biblia, ¿sí? Pero hoy quieren quitarle esos principios a estos países como Estados Unidos y otros para que se vuelvan del mismo tinte intolerante que otros países que han dejado un saldo terrible como los que hemos mencionado, como China, como la Unión Soviética y muchos otros lugares más. Pero Dios ya había advertido acerca de lo que implicaba para el pueblo de Israel, para la nación escogida por Dios, que ellos tuvieran un rey. Si ustedes van a 1 Samuel capítulo 8 y leen desde el versículo 1 al 22, no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, ustedes van a ver allí que el pueblo de Israel, viendo que Samuel, el profeta Samuel, estaba ya anciano y que sus hijos no estaban consagrados y que ellos no veían quién los podía dirigir en el futuro, le piden a Samuel que les ponga un rey, como las demás naciones tenían un rey. Entonces Samuel, muy entristecido, se va delante de Dios y le dice esto a Dios, y Dios le responde a Samuel: quédate tranquilo, dales un rey como ellos te piden, porque ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Pero diles que cuando ellos pongan un rey, ese rey va a tomar los mejores hijos de Israel y los va a enviar a la guerra. Ese rey va a tomar las mejores hijas de Israel y las va a llevar como sirvientas. Ese rey va a tomar 1/10 del grano, va a tomar 1/10 de todos los frutos de la tierra, los va a oprimir, porque la línea general de los reyes es volverse opresores, es volverse tiranos, es volverse déspotas. Cuando ustedes pongan un rey como las demás naciones, ese rey los va a oprimir. Pero ellos ya decidieron hacer eso, así que hacele caso y poneles un rey
pero advertiles lo que va a pasar. Dios en su misericordia no abandonó al pueblo de Israel, más allá de que ellos desobedecieron a Dios y se pusieron un rey como las demás naciones. El pueblo dijo, igual queremos tener un rey sobre nosotros. Así empezaron los reyes de Israel, que tuvieron una seguidilla y una historia de tristeza realmente, que los llevó al exilio, ¿sí? Un rey se volvió cada vez más perverso que el anterior, hizo más maldades que el anterior, se apartó más de la palabra de Dios que el anterior, y al final terminaron esparcidos en Babilonia o esparcidos en Asiria. Dios en su misericordia, ya por boca de Moisés, le había dicho al pueblo de Israel que si algún día ellos tenían un rey, que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey, pero si alguna vez lo tenían, que tuviera una copia del libro de la ley y que lo leyera todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. O sea que, aun si tuvieran un rey, que ya era un problema tener un rey, tener un estado, aun si tuvieran un rey como las demás naciones, por lo menos si tuvieran la Biblia, por lo menos si escuchara la palabra de Dios, ese rey podría llegar a prosperar. Ese rey podría llegar a ser justo y podría llegar a hacerle un bien a la nación. Pero los reyes se fueron apartando cada vez más de la palabra de Dios hasta que Israel quedó esparcida entre las naciones. El último tramo de la historia de Israel medianamente unificada fue en la época de Cristo y después de esto la dispersión definitiva entre las naciones de la nación judía. Pero aún así Dios no abandonó a su pueblo. Dios habló por boca del rey Salomón, que fue uno de los reyes que más gloria le dio a Israel. Él también apostató, él también se apartó de la palabra de Dios, pero hubo un momento de prosperidad y de grandeza. Y el rey Salomón escribe acerca de cómo los reyes pueden de todas maneras servir a Jehová si es que no se apartan de la palabra de Jehová, si es que no se apartan de la palabra de Dios. Los dictadores se van a apartar de la palabra de Dios porque van a querer oprimir al pueblo, pero los que más se acerquen a la palabra de Dios pueden llegar a hacer un servicio al pueblo. Dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 8, versículos 15 y 16, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dios mismo es el que le da la autoridad y el poder a los reyes, pero también les exige que ellos sirvan a su pueblo con justicia y con verdad. Proverbios 16, versículo 12 dice, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Proverbios 20:28 dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta el trono. O sea, el sustento del trono de parte de Dios, porque Dios protege aún a los gobernantes para que sirvan al pueblo, se basa en la obediencia a la ley de Dios, se basa en la búsqueda de la justicia y de la verdad. Proverbios capítulo 29, versículo 14 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. O sea que Dios realmente en su misericordia, más allá de que hemos decidido ser gobernados por hombres y no por Dios mismo, ¿sí? Hemos rechazado a Dios como nuestro rey y hemos elegido gobernantes humanos, a pesar de eso Dios toca a veces los corazones de los gobernantes para que les sirvan y para que cumplan su voluntad. Un caso que se menciona en la Biblia es el rey Ciro. El rey Ciro no era judío, el rey Ciro no tenía una historia relacionada con el pueblo de Israel o con la Biblia, con la palabra de Dios, sin embargo Dios tocó su corazón. Y Dios lo llamó como su siervo. Y Dios profetizó incluso por boca de Jeremías la aparición del rey Ciro como un sirviente para reconstruir Jerusalén. Entonces podemos leer en 2 de Crónicas capítulo 36, versículos 22 al 23, lo siguiente. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. O sea, Dios tocó el corazón de un rey pagano, de un rey extranjero, para que le sirviera. Todos los recursos que tenía este rey venían de Dios, ¿sí? Porque los reyes no producen nada. Los hombres con sus esfuerzos pueden procesar los metales preciosos, pero los metales preciosos ya estaban ahí, los produjo Dios. Entonces todas las riquezas de los reinos de la tierra le pertenecen a Dios. Mía la plata y mío es el oro, dice Jehová. Entonces Dios le demandó a este rey que le sirviera a él y que le construyera una casa en Jerusalén. Y así fue que sucedió, no solamente con Ciro, sino que después con Artajerjes, que dieron órdenes para reconstruir Jerusalén. Dios tocó los corazones de estos reyes paganos
para que le sirvieran, para que hicieran su voluntad. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hoy hay gobernantes, que son excepciones, pero hay gobernantes que están sirviendo a Dios, que están haciendo un trabajo para la causa de la verdad, a través de los recursos que le pertenecen a Dios, para servir al pueblo, para aliviar el sufrimiento, para tratar de ser de bendición para las personas que hoy están sufriendo e incluso para el avance de la obra de la predicación del Evangelio. Si Dios quiere tocar el corazón de un rey, de un presidente, de un gobernante, para que colabore con la obra de la predicación del Evangelio, Dios lo puede hacer. Y Dios puede tener sus siervos en las cámaras legislativas, Dios puede tener sus siervos en los palacios de gobierno, porque siempre Dios llama a los corazones de los reyes para que les sirvan, pero la gran mayoría trabaja contra Jehová y contra su ungido, como hemos leído anteriormente. Me gustaría compartir con ustedes, para ir terminando, una conversación interesante que tuvo el reformador protestante John Knox, o Juan Knox, con la reina María Tudor de Escocia, cuando fue llevado él delante de esta reina para testificar acerca de su fe, ya que él había sido culpado de herejía. Esto está registrado en el Conflicto de los Siglos, página 256, párrafo 3 al párrafo 6, y dice lo siguiente: cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. No podían ganarlo con halagos ni intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado, y con ello, añadía ella, transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Fíjense qué interesante, el argumento de la reina María. Le dijo: mirá, vos estás enseñando una religión prohibida por el Estado, la Biblia dice que los súbditos tienen que obedecer a sus gobernantes, y vos estás desobedeciendo la Biblia por enseñar una religión que los mismos gobernantes están prohibiendo. Ahora fíjense lo que respondió Juan Knox delante de la reina. Como la religión verdadera no recibe de los gobernantes su fuerza original ni su autoridad, sino solo del eterno Dios, así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de sus reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Si toda la simiente de Abraham hubiera sido de la religión del faraón, del cual fueron súbditos por largo tiempo, os pregunto, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Interesante. Y si en los días de los apóstoles todos hubieran sido de la religión de los emperadores de Roma, decidme, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? De esta suerte, señora, podéis comprender que los súbditos no están obligados a sujetarse a la religión de sus príncipes, si bien les está ordenado obedecerles. O sea, tenemos una orden de parte de Dios de obedecer a nuestras autoridades, a los príncipes, a los gobernantes, pero con un límite. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto odian los tiranos, esto odian los déspotas, los dictadores, porque los dictadores quieren que lo obedezcamos en todo, ¿sí? Quieren que lo obedezcamos en todo, pero la obediencia tiene un límite, y ese límite es la adoración a Dios, ¿sí? No pueden los súbditos amoldarse a la religión de sus gobernantes, porque tienen que obedecer a Dios por encima de los hombres, tienen que seguir la voz de su conciencia a través de las Sagradas Escrituras. María respondió, la reina: vos interpretáis las Escrituras de un modo, y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? Él respondió: debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, contestó el reformador, y más de lo que ella os diga no debéis creer ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otro pasaje, texto sobre texto, de modo que no queda lugar a dudas sino para el ignorante obstinado. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 256, párrafos 3 al párrafo 6. Entonces vemos que, ¿por qué la Biblia es el libro perseguido, es el libro prohibido, el libro más peligroso para los dictadores? Y ahora en los países occidentales, que hay una relativa libertad de conciencia, se está empezando a perseguir la Biblia. ¿Por qué? Porque se quiere establecer el gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Y el gobierno mundial va a ser un gobierno mundial dictatorial, va a ser un gobierno mundial despótico, no va a ser una panacea global donde todos van a ser libres. No, para que esto sea un gobierno mundial tienen que privarse las libertades individuales, y por eso es que la ONU está empezando a atacar la Biblia como un libro peligroso, como un libro que es contra los derechos humanos, según dicen ellos, ¿sí?
y por eso es que se están empezando a cercenar esas libertades. Pero quiero terminar con un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8. Voy a hacer un paréntesis en este pasaje y voy a ir también a Mateo 6, 28 al 30, para que podamos entender claramente lo que está diciendo el texto. Dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Toda carne, o sea, todos los seres humanos son como hierba, y a lo sumo si alguno tiene gloria, la tendrá como las flores del campo. Jesús dijo esto hablando acerca de los reyes. Los reyes son comparados a las flores del campo. Entonces, en Mateo 6, 28 al 30 dice: por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? El rey Salomón, la gloria del rey Salomón es comparada con la gloria de las flores del campo. Las flores del campo tienen más gloria, dice, que el rey Salomón. Entonces, cuando Isaías dice que toda carne es como hierba y su gloria como las flores del campo, está diciendo que a lo sumo hay hombres con un poco de gloria como los reyes, pero siguen siendo hierba, siguen siendo algo perecedero, sigue siendo algo que no tiene un valor inalterable, que pueden cumplir un servicio los reyes de la tierra, pueden cumplir un servicio al prójimo. Por eso los presidentes son llamados ministros, porque la palabra ministro significa servidor, tienen que servir al pueblo. Si hay algún político que está escuchando este video, espero que le pueda servir. La palabra ministro significa servidor del pueblo, no que está por encima del pueblo, sino que le tiene que servir, tiene que trabajar para el pueblo. Entonces Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita. Todos los hombres se van a morir, todos. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La trataron de quemar en la Edad Media, la trataron de extirpar los emperadores romanos, intentaron desaparecerla también en la Revolución Francesa y abolir en un par de generaciones lo que habían fundado 12 hombres, como dijo Voltaire, y que ya no quedara memoria de Moisés y no quedara memoria de los apóstoles y de Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Es nuestra única regla. La van a prohibir también en el gobierno mundial, la van a perseguir también en el gobierno mundial, como un libro peligroso, como un libro que va contra la unidad del gobierno mundial y el movimiento ecuménico. Sin embargo, está dicho, está escrito y se ha cumplido a lo largo de siglos y milenios de que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que este es el libro, queridos amigos, queridos hermanos, el libro peligroso para los dictadores, los opresores y los déspotas, que va a seguir siendo perseguido en este tiempo final, pero podemos tener la absoluta confianza de que va a permanecer hasta el final de los días. Podemos guardarla hoy, no solamente como un libro, sino que la tenemos que guardar y la podemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo que nos va a sostener aun cuando no la tengamos en nuestras propias manos. Así que esto era lo que quería compartir, hermanos, con ustedes. Espero que este video les sea de bendición. Para aquellas personas que quieran profundizar sobre el tema de la bestia y su marca, de las profecías de Apocalipsis, está a disposición en la descripción de este video los links para descargar este libro en PDF, sí, La bestia y su marca, y también para descargar la segunda parte de ese tema que tiene que ver con el gobierno mundial, cómo vencer al gobierno mundial. Lo pueden descargar también en PDF de la descripción de este video. Están disponibles, ambos libros están disponibles en Amazon, así es como se presentan en Amazon, así que también para aquellos que quieran adquirirlo. Ya saben, suscríbanse a este canal, compartan este video con sus amigos y nos estaremos viendo, Dios mediante, en un próximo video.